¿Qué tal, mis amigos? Es un agrado para mí poder dirigirme a ustedes como todos los lunes para trasladarles aspectos del marco jurídico en esta primera fase de contacto con ustedes. Llamaríamos un contacto de protección ambiental, porque en eso se basan nuestros contenidos. Entonces, en esta primera etapa vamos a estar hablando sobre el marco jurídico que nos respalda para poder llevar a cabo las acciones correspondientes y que sean en beneficio de la protección de los recursos naturales y el medio ambiente nuestro. En este lunes 9 de marzo de 2026 estamos dirigiéndonos a ustedes desde la capital del Nuevo El Salvador. Desde San Salvador, El Salvador, en Centroamérica, tenemos el agrado de comunicarnos o de contactar con ustedes en esta fecha. Estamos tratando de encontrar algunos cabos sueltos que nos han quedado relacionados con el proyecto que se llevó a cabo hace más de 30 años. Imagínense ustedes, amigos, más de un lustro que se realizó la primera mega jornada de limpieza de una área natural protegida. ¿Cuál es esa área natural protegida a la que vamos a referirnos en una parte de este programa? Es precisamente la conocida como lava volcánica del playón de San Juan Opico, Quesaltepeque, porque la mayor parte del área de esta natural protegida está entre los dos municipios que, bueno, antes se llamaban, en ese tiempo podíamos llamarlos municipios San Juan Opico y Quesaltepeque, pero siempre los nombres no cambian, ¿verdad? Sea distrito, o sea municipio, o sea alcaldía, no varían los nombres que ya traen históricamente. Entonces San Juan Opico no cambia como tal, ni Quesaltepeque. Pero además, cuando ya iniciamos las primeras visitas a la zona para hacer un diagnóstico del problema ambiental que había en esa zona de la lava de San Juan Opico, Quesaltepeque, nos fuimos dando cuenta que también había otros municipios que incidían, u otras poblaciones, digámoslo así, otras poblaciones que incidían en esa área, o al revés, que esa área incidía en otros sectores, como por ejemplo San Pablo Tacachico, Ciudad Arce, San Matías, que por cierto, San Matías tiene un valor muy especial para la causa de la protección del recurso agua en esa zona. Con decirles a ustedes, amigos, que la mayor cantidad de pozos y estaciones de bombeo que maneja la ANDA tiene su, digamos, su mayor fuente subterránea de agua en la población conocida como San Matías. De ahí, pues, como se va extendiendo el manto acuífero debajo de la superficie de la tierra, se va extendiendo, llega a los límites de
la población de Quesaltepeque, pasando antes San Juan Opico y así va. Pero lo que quiero hacer como énfasis en esta situación de la estación de bombeo de San Matías, del recurso agua subterránea o nivel freático, como ustedes quisieran entenderlo, es en San Matías, y desde ahí ya empieza esa cadena de suministro que a quien alimenta a todo el norte de San Salvador, digamos el norponiente, toda la parte norte, poniente de San Salvador, de la capital, se abastece de esas aguas, esa zona rica en agua limpia y pura, como saliendo de las entrañas del volcán de San Salvador. Entonces, desde ahí parte y abastece a la mayor parte de la ciudad capital. El proyecto de la zona norte, como es conocido también, y es importante comprender cómo este territorio tan poco conocido como San Matías es quien le quita la sed, digámoslo así, a buena parte de nosotros, los capitalinos, o nosotros los que desde hace muchos años que vivimos en San Salvador podemos llamarnos capitalinos, aunque realmente, si por nacimiento vamos a hablar, entonces yo, por ejemplo, soy usuluteco. Soy del oriente del país, de Usulután, pero muy pequeño, por asuntos de estudio y ante una decisión muy acertada de la familia, de mis padres. Entonces me mandaron a San Salvador a continuar mis estudios de primaria. Fíjense ustedes, amigos. Luego se pasó a la secundaria, el bachillerato. El bachillerato regresé de nuevo a Usulután y después me fui del país, también por cuestiones familiares. Tuve que ir a vivir unos años en Washington, D.C., en Estados Unidos, donde también, gracias a Dios, pude coronar algunos estudios de tipo técnico, ¿verdad? Pero bueno, para no hacerles muy grande ese cuentecito de los orígenes nuestros, vamos a seguir insistiendo en que la población de San Matías, para mí, a mi juicio, ¿verdad? Otros pueden pensar tal vez diferente, pero a mi juicio San Matías tiene una gran importancia en el abastecimiento de agua de los capitalinos. Dicho esto, mis queridos amigos, podemos nosotros entrar ya de lleno al punto que hablábamos al principio. Cómo se realizó la mega jornada de limpieza de la zona de la lava del Playón Opico Quesaltepeque, que así se conoció ya cuando elaboramos el proyecto, ¿verdad? Porque la mayor parte del recurso acuífero subterráneo pasa o se origina en las poblaciones también de San Juan Opico y Quesaltepeque. Entonces, digamos que el primer paso que dimos fue que en lo que se llamaba Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente, recuerden que estamos hablando de más de 30 años que data esta realización de la primera jornada, digamos mega jornada, gran jornada de saneamiento
para proteger un recurso acuífero subterráneo. Porque después, eventualmente, pues, y con el tiempo, se fueron dando jornadas de saneamiento de ríos, pero solamente en forma superficial. O sea, los ríos, en los mantos acuíferos superficiales, también fueron objeto de atención por parte de esta comisión que se formó. Entonces, lo primero que hicimos, el primer paso que dimos, siendo empleados de medio ambiente de la Secretaría Ejecutiva, todavía no era Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, el primer paso fue organizar una comisión interinstitucional. Esa comisión que ya en la ley, una vez apareciendo en 1998, que aparece la ley ya, incluso con sus reglamentos, se llama SINAMA, esa figura de todas las instituciones de gobierno, las municipalidades. Entonces, todos esos actores que componen ahora, según la ley del medio ambiente, el SINAMA, antes digamos que se tomó la iniciativa por parte de la comisión del ministerio, de la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente. Recuerden que todavía no había ministerio. Entonces se tomó la iniciativa de formar una comisión. Nos pusimos de acuerdo y los técnicos que fuimos designados para entrarle al proyecto que después se llamó Saneamiento Ambiental de la Zona de la Lava de Opico-Quesaltepeque para protección del recurso hídrico subterráneo de la zona o del manto acuífero. Cuando hicimos los contactos invitando a todas las instituciones que debían integrar esa comisión de una primera gira de observación de la zona. Ahí estaban las alcaldías, por supuesto, de San Juan Opico, Quesaltepeque, principalmente en un principio. Entonces sucedió que invitamos al Ministerio de Salud Pública, que nos envió a sus técnicos ambientales. Ellos tienen una figura que ya con la ley del medio ambiente ha pasado a ser unidad de gestión ambiental, pero estaba ya habían inspectores de salud que también velaban por la protección del medio ambiente, sin realizar acciones de gran impacto, por ejemplo, como que estaba originándose en la sede de la autoridad ambiental de ese momento, Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente, SEMA. Bueno, reunimos a los diferentes representantes en una primera cita ahí en la Secretaría Ejecutiva y dejamos ya programada la fecha para ir a visitar la zona. Una inmensa zona donde en ese tiempo no se admiraba la belleza de la lava volcánica en todo lo que es el lindero de la carretera que del desvío de San Juan Opico conduce a Quesaltepeque. Toda esa zona llena de una gran cantidad de lava volcánica que ya, producto de la erupción de hacía más de 100 años en ese momento, se había dado por el volcán de San Salvador. Entonces, curiosamente y dichosamente también, la lava volcánica, de acuerdo a los estudios que se habían hecho previos, que incluso la ANDA participó en esos estudios de qué significaba la lava volcánica sobre esa gran superficie,
era inmensa superficie. Entonces, se llegó a la conclusión técnicamente que la lava volcánica era un importante filtro natural en donde podían quedar residuos o podían quedar partes de lo que se conoce como lluvia ácida. Entonces, cuando viene la lluvia que nos cae contaminada de todo lo que generamos aquí, esa gran cantidad de contaminación de partículas volátiles, porque no son ni pesan, porque si pesaran se quedarían en la tierra. No, ¿verdad? Son livianas, con un peso mínimo tal que el viento las puede ir llevando. Y arriba, pues, con el proceso que ya conocemos todos, se van formando todos aquellas nubes, digamos, que ya van a desalojar esa agua que se va a convertir en la lluvia que tanto nos beneficia. En ese tiempo nos beneficiaba mucho las aguas lluvias. Hoy ya ocasionan desastres debido precisamente al desajuste ambiental o al desequilibrio, así que podemos llamarlo en forma más sencilla. Hicimos la primera gira. Por supuesto que nos pusimos en contacto con las empresas ya instaladas ahí en ese tiempo, o de las más grandes empresas que nosotros conocemos. Hay textileras, hay zonas francas, hay porquerizas, hay rastros que no estaban autorizados, pero por la necesidad de hacer todo el procedimiento ahí en sus granjas, entonces ahí destazaban, ¿verdad? Todas esas partículas o todas esas aguas residuales, producto de todos esos procedimientos industriales, iban a dar a los ríos, especialmente al más grande de los ríos de esa zona, que es el río Sucio, que por cierto el río Sucio nace en las faldas de unas lomitas que están dentro de lo que es el Valle de San Andrés. Entonces nunca tuvimos la suerte ni la dicha de ir hasta ese lugar para conocer el origen del río Sucio, así como hicimos posteriormente con otros, como por ejemplo el río Selhuate. Fuimos donde es el nacimiento del río Selhuate, en la zona de Panchimalco, pero no tuvimos la oportunidad de poder, por diversos factores. Programábamos tal vez una visita para ir ahí y luego salía alguna otra emergencia. Entonces fuimos a ver qué tanto como foco de contaminación significaba la zona de la lava. Y en efecto, ahí se había convertido en un botadero no autorizado de todo tipo de desechos, orgánicos, inorgánicos, peligrosos, no peligrosos, bueno, hasta plomo de baterías, ahí, ¿verdad? Baterías desechadas, ahí iban a parar. Cadáveres, por ejemplo, osamentas, todas esas cosas encontramos cuando hicimos las primeras inspecciones. ¿Cuál fue la palabra que todos usamos como una respuesta a esa primera actividad de visualización o diagnóstico del problema? Urgencia. Era urgente llevar a cabo una campaña de saneamiento de esa zona de la lava.
inmediatamente acompañada de la protección que deben tener todas las campañas interinstitucionales y que lideraba pues la autoridad ambiental. Entonces, llevamos a cabo la acción de solicitar a empresas apoyo para que instalaran rótulos en donde a partir de ese momento de la campaña quedaba totalmente prohibido desalojar basuras ahí, en ese lugar, porque hasta los camiones recolectores de basura que pasaban por esa zona para ir hasta Nejapa, al botadero de Nejapa de ese entonces, que ahora es un relleno sanitario, ¿verdad?, de Apopa. Entonces al relleno de Nejapa era bien famoso, ahí iba a parar todas las basuras producto de la recolección municipal de diversos municipios, especialmente de San Salvador. Entonces, cuando había problemas de tránsito o de tráfico por la carretera troncal del norte, entonces tomaban la ruta de la carretera panamericana hacia el occidente, en el desvío de San Juan Opico, que es Saltepeque, se desviaban y de ahí se iban a botar la basura a Nejapa. Pero habían algunos que en vez de ir hasta Nejapa, por ahorrarse combustible, ahorrar dinero, entonces la dejaban ahí en la zona de la lava, porque no había ninguna protección, no había ninguna prohibición, no había ninguna señalización que indicara que no se debía hacer eso. Entonces fue un boom eso, ¿verdad? Fue algo increíble que se regó como pólvora el aviso de que ahí ya no se iba a permitir que se siguiera desalojando basura. Imagínense la capa que estaba protegiendo el manto acuífero tan rico en esa zona, las aguas subterráneas, que estaban siendo protegidas por la lava volcánica, ¿verdad? Tenían el grave problema de que las basuras, todos esos lixiviados y todos los desechos que desalojaban o tiraban ahí irresponsablemente, estaban dañando el manto acuífero subterráneo, porque con los años esos lixiviados se iban a penetrar y luego a contaminar las aguas. Así que le entramos con todo, con toda la fuerza. Este proyecto de la campaña de saneamiento ambiental de la lava volcánica del Playón Upico Quetzaltepeque fue conocido hasta en eventos internacionales de medio ambiente, o sea, esas grandes conferencias que ustedes se dan cuenta que se realizan en grandes países industrializados o no. Bueno, hubo una en Chile, en Santiago de Chile. En ese tiempo se realizó esa gran reunión, esa gran cita ambiental de todos los países interesados en no solo ir a escuchar, ¿verdad?, lo que se decía o lo que se planteaba, sino que en ver cómo ayudaban. Ahí se conoció por parte del que era director de SEMA en ese tiempo. Él dio a conocer, él me pidió a mí que le hiciera ahí una exposición de lo que se estaba haciendo en la lava volcánica para poderla reprisar allá en Santiago de Chile. Entonces tuvimos el honor también de que se conociera a nivel internacional esta gran faena que logramos realizar y que gracias a Dios y por suerte, digámoslo así, que tuve yo de coordinar
todas esas comisiones que se realizaban. Incluso un comité empresarial que se formó ahí entre las empresas que con mucho agrado ellos y muy proclives a ayudarnos, hubo parte importante de las empresas que están instaladas en toda esa zona se unieron y formaron incluso un comité ambiental empresarial para poder lograr sumar fuerzas, ¿verdad? Aunar esfuerzos y poder llevar a cabo este saneamiento que se hizo. Y cualquiera que pase en estos momentos por esa zona de la lava volcánica, cerca del autódromo que está por ahí también, cerca de la población de Milagro de la Roca, cualquiera que pase ahí va a ver ya cercado, no sé si todavía, creo que han de estar todavía los rótulos que se pusieron en ese tiempo, que gracias a una empresa que se pudieron llevar a cabo o se elaboraron rótulos enormes, grandes, ¿verdad? Muy grandes, de hierro, y con el llamado a que no botaran basura ahí. Entonces logramos hacer ese gran esfuerzo sin presupuesto. Todo lo que se manejó corrió de parte o fue posible gracias a los presupuestos de cada institución pública o privada que llevó a cabo esa limpieza. Entonces, todo fue positivo y eso nos ayudó y nos enseñó que el país necesitaba unir fuerzas para poder salir adelante con la protección del recurso natural salvadoreño y de su medio ambiente. De manera que con esto quiero dejar en ustedes, queridos amigos, el mensaje que ustedes, al igual que yo, son convencidos que necesitamos o que tenemos que vivir en un país saludable, ambientalmente hablando. Un país limpio, sin basuras. Y si las basuras se van a depositar en un destino final como un botadero, un relleno sanitario, pero que cumpla con algunas de las normativas o de algunas reglamentaciones que deben tener los botaderos y no estar pensando en que ya porque se llama botadero ahí se tiene que botar solamente, no. Tiene que ser también bajo algunos preceptos, bajo algunas reglamentaciones que ya están contenidas en los reglamentos de la Ley del Medio Ambiente y de el ministerio que maneja el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hasta aquí, mis amigos, la intervención de esta fecha, lunes 9 de marzo de 2026. Alfredo Navarrete ha tenido el agrado de dirigirse nuevamente, como todos los lunes, y Dios mediante, rogamos a nuestro Creador que si nos permite poder estar el próximo lunes 16 de marzo con ustedes, con este contacto tan importante. Y antes de finalizar, insistir en nuestra propuesta, porque ese es el eje central de nuestro trabajo en esta forma. Hay que formar un partido político en El Salvador, por primera vez en su historia, que sea ambiental y que se llame, según nuestra propuesta,
Partido Ambientalista Salvadoreño Paz. Si nosotros logramos sentar las bases para la formación de un partido político, ya sea en este año 2026, en el próximo, cuando Dios quiera que lo podamos hacer para bien de nuestro país, entonces vamos a tener la oportunidad de contar con más fuerza, más de lo que la ley del medio ambiente nos da, ese marco poderoso legal que tenemos también, pero para la aplicación de la ley se necesita una autoridad. Y esa autoridad solo puede tener validez o puede valer o hacerse valer en la figura de un partido político. Imagínense nomás ustedes una representación muy importante dentro del Congreso, dentro de lo que es Asamblea Legislativa. El Partido Ambientalista Salvadoreño representado ahí en la Asamblea Legislativa, en donde nuestras propuestas pudieran ser analizadas y luego, Dios mediante también, y que ilumine a todas las partes que integran la Asamblea Legislativa, los señores diputados, poder tener aprobaciones de aspectos que en este momento no se les dedica tiempo, no se les dedica la atención, no se les presta la atención como debiera ser. Queridos amigos, muchísimas gracias por su atención.